Ok, bienvenue à tous, ça va? Et comment vas-tu? Bonsoir. Et comment vas-tu, Esmeralda? ¿Cómo allez-vous? ¿Vous êtes mejor? ¿Ya está mejorcita? Ahí en el chat me puede contestar porque, pues no está mejorcita. Ok, bienvenue à tout le monde et nous allons continuer avec l'explication. Or oui, nous sommes, nous nos va pas de faire des exercices. Siempre que tengamos ejercicios que vayamos haciendo en clase o anotaciones, pues se van a estar mandando las capturas de pantalla también. Así es que vamos a ver, vamos por acá. Miren, ayer explicábamos cuáles eran algunas palabras se utilizaban igual en francés, igual en español. A veces cambiaba únicamente una letra, dos letras, un poquito la estructura, pero básicamente son las palabras que utilizamos en español, pero vienen del idioma francés principalmente. Y quizás los franceses pudiesen decir, vienen del español. No, eso sí no cabe, porque ayer me preguntaban, entonces las palabras que nosotros tenemos en español, ellos pueden decir que viene de nosotros, que van de nosotros, no necesariamente. Lo que sí, pues, que comparten es el latín, como decíamos el día de ayer, obviamente, ¿verdad? Vamos entonces acá, miren, ayer nos dábamos cuenta en la clase anterior sobre los lugares, los nombres los lugares, perdón, con nombres franceses que hay en nuestro país. Y son varios. Y quizás pudiésemos seguir, son muchísimos. Y aparte de eso, pues también las palabras, como broche, de broche, que se escribe exactamente igual, solo cambia un poquito la parte de la pronunciación. Veamos entonces acá. Miren, complot, alguien mencionaba ayer que complot o complot también es una palabra francesa, sí, y casualmente aquí la tenemos, miren también. Luego teníamos la palabra cognac, cognac con ñ en español y cognac con gn en francés. La G y la N dijimos que es el sonido de la ñ en francés, lo cual en francés no existe la ñ, pero sí tenemos el sonido de ñ que se va a encontrar con la unión de la G y de la N. Ahora, pues coñac, no una bebida alcohólica, y por destilación del vino y se envejece en toneles de roble. Entonces es el coñac, una bebida. Luego tenemos la palabra corset. Hoy en día los corsés se utilizan así como una prenda más de vestir, ya no es una prenda íntima como antes, en los tiempos en los que comenzó a surgir el corset, era una prenda íntima, pero hoy en día no, hoy se puede utilizar así con su blazer y su corset y no es más una prenda que se tenga que andar escondiendo. Y bueno, corset, mire, en español decimos corset, hay que ajustarse el corset. Corset viene también del francés. Crepe, ayer también la mencionábamos. Crepe lovers, está aquí un lugar, pero en francés se dice crepe, crepe. Y también está la palabra croissant. Miren, croissant, que también la encontrábamos o la mencionábamos el día de ayer. Y bueno, en la 25 y la 26, pues hemos puesto que no necesita explicación esas palabras, se entienden, se conocen, quizás hasta las hemos probado. Luego la palabra croqueta, miren, sí, por muy española que parezca, viene del francés, que es croquette, y este croquer, crujir, es el sufijo et. Entonces, la palabra croqueta es francesa, pero se deriva de la palabra croquette. Entonces, alguien escuchó que dijo croqueta y ya le quedó al español croqueta, pero quizás dijo croquette, croquette, y dijo, croqueta está diciendo. ¿Y qué son las croquetas? Son estas. Entonces, hay ciertas palabras que no se escriben igual en español y en francés
porque se modificaron cuando se escucharon. Está tipo como aquellas canciones que de repente en inglés les han hecho hasta videos así chistosos de memes donde indica que cuál es, que no, que qué es lo que yo escucho en las canciones en francés, qué es lo que escucho, y ahí ponen cosas que nada que ver realmente con la canción. Vamos a ver, la siguiente que tenemos es la de déjà vu. Déjà vu. ¿Quién no ha utilizado déjà vu? La expresión déjà vu. Dice, ya visto, momento que parece que ya ha vivido antes, ¿ok? Momentos que ya ha vivido antes. Veamos acá. Vamos a ver, le voy a poner miren, por ejemplo, dice que es dossier, un informe. Por ejemplo, en las partes de los que están manejan la cuestión de las contabilidades. Dossier es una palabra que suelen utilizar muchísimo, ¿ok? Permítanme, por favor, un momentito. Ahorita regreso. Ok, merci. Gracias. A ver, tenemos entonces aquí la palabra dossier, que ya decíamos que los que manejan la parte de la contabilidad se utiliza muchísimo en esa área. Y también tenemos la palabra debut, ¿no? Un estreno. Como cuando alguien se va a lanzar a hacer algo o va a abrir un negocio, o incluso cuando hablamos de filmes, de películas, utilizamos esa expresión. O cuando alguien va a hacer su primer concierto, va a debutar, o sea, va a ser un debut, va a ser un estreno, ¿ok? Entonces, tenemos aquí todas estas expresiones, todas estas palabras que en algún momento las hemos escuchado, quizás las hemos utilizado, pero no estábamos seguros si era realmente del español o no. Y aquí podemos continuar. Ayer, por ejemplo, ustedes mencionaban las expresiones como baguette, sí, este que es un huevito batido y luego se pone así enrolladito, se le pone, se puede rellenar de varias cosas. ¿Cómo se llama? A ver, lo tengo aquí. Omelette. Oui, merci. C'est une omelette, 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 omelette. Esa también es una palabra francesa. Por ejemplo, ¿Cómo se dice? omelette, Omelette. sí, Omelette. porque la T en ese caso suena bastante suave. Entonces no es omelette, sino omelette. ¿De acuerdo? Omelette. Porque como la E tampoco va tildada, entonces no suena omelette, sino omelette. ¿Ok? Ahora bien, otras expresiones como, por ejemplo, el curriculum vitae, el CV, curriculum vitae. Esa palabra, esa expresión también viene del francés, viene del latín, pero se utiliza en francés y de ahí la hemos traído para nosotros y podemos continuar con muchísimas más. Pero entonces, ¿por qué es necesario conocer qué tantas similitudes o diferencias hay? Bueno, diferencias ya vamos a ver que hay muchísimas, pero también hay similitudes. Y aquí vamos a ver qué es lo que tenemos que aprovechar del idioma que nosotros ya manejamos, que ya conocemos, para podernos enamorar más del idioma francés y arrancar de la mejor manera. Miren, hay que aprovechar la ventaja de dominar el español para que el aprendizaje del francés nos sea más fácil. La primera ventaja y tal vez la más obvia es que se comparte el mismo alfabeto, el abecedario A, B, C, D, E, F, G, H,
¿ok? Es el mismo abecedario en español. Solamente que como letras como la ñ y como la doble L o la LY, pues no las encontramos como tal en el abecedario. La CH, que es la ch, tampoco. Pero sí tenemos los sonidos. Sí vamos a encontrar los sonidos en uniones de palabras, en uniones de letras. Sí encontramos esos sonidos. Ya vimos, por ejemplo, que la ñ no existe en francés en el abecedario, pero sí tenemos y vamos a conocer el sonido que es cuando unimos la G y la N, ¿ok? Luego dice, pero además existen varias características gramaticales que ambos comparten. Por ejemplo, en cuanto a la construcción de oraciones básicas, la estructura es la misma, sujeto, verbo y predicado. El orden en el que decimos y ponemos la estructura de una oración es la misma que en español. No cambia. A diferencia del inglés, por ejemplo, que el adjetivo va antes que el nombre. Es al revés. En francés, no. En francés sigue el mismo orden. Por ejemplo, acá dice, me gusta trabajar los lunes. J'aime travailler le lundi. J'aime travailler le lundi. J'aime travailler le lundi. J'aime, me gusta, me encanta, travailler, trabajar. Los lunes, le lundi. Ahora, aquí podemos observar que por qué utilizamos un artículo singular en francés y en español no. Bueno, en ese caso, lundi ya dice, ahí dice lunes. Lunes, así se escribe lunes, ¿no? La S ya forma parte, pero del español. En español pareciera como que el lunes es plural, pero es un único día que se repite cada 8 días, cada 7 días. Entonces aquí por esa razón es que en francés utilizamos el artículo singular masculino. Todos los días de la semana en francés son masculinos. Lundi, aquí por ejemplo, sí, vamos a ponerlos por acá, siguiendo acá. Lundi, mardi, le mardi, luego está aujourd'hui c'est mercredi, luego tenemos a demain c'est jeudi, demain, mañana, ¿no? Jeudi, y luego va a ser vendredi. Vendredi, c'est pour viernes y l'autre, c'est samedi. Samedi. Y finalement, nous avons le dimanche. Dimanche. D'accord? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. ¿D'accord? Y todos son masculinos. Entonces, cuando yo voy a indicar, cuando en francés se indica una acción que es cada lunes, cada martes, que se repite, por ejemplo, entonces se utiliza siempre el artículo. Pero independientemente de eso, el artículo que siempre va a acompañar a los días de la semana va a ser el le. ¿Por qué? Porque es masculino todos los días de la semana en francés. Y a eso hay que agregarle esta otra parte, muy importante en el idioma francés. Bueno, se respeta mucho el género. Los nombres femeninos, los adjetivos femeninos o masculinos, las profesiones, las nacionalidades, etc. Luego tenemos acá otro ejemplo que dice, ellos son originarios de Estados Unidos. Ils sont originaires des États-Unis. Aquí podemos observar, por ejemplo, la estructura, el orden es el mismo. Ils, ellos, sont, son, originarios, originaire. Incluso acá, por ejemplo, podemos ver que el adjetivo se pluraliza. Eso también se hace en francés y se hace también con los verbos. Algunos verbos se pluralizan
con dependiendo del sujeto que estemos utilizando. Por supuesto que esto, cuando ya veamos los tiempos verbales, lo vamos a entender mejor. Y luego dice de Estados Unidos, des États-Unis. Y en este caso, ¿por qué dice en francés de Estados, en español de Estados Unidos y en francés dice des? ¿Por qué le agregamos una S? Bueno, porque en francés las nacionalidades son masculinas, los países y nacionalidades son masculinas, femeninas o plurales. En cambio, por ejemplo, acá, entonces, perdón, en ese caso, Estados Unidos es de los países que se dicen con nombres plurales. Des États-Unis, des Émirats Árabes, los Emiratos Árabes, y les Antilles, y así varias otras que son plurales. Entonces, a todas las nacionalidades y países que se escriben en plural, tanto en español, en francés, va a ser igual. Y vamos a utilizar el artículo indefinido de, en este caso, que se pronuncia el singular y el plural se pronuncian igual. Luego dice, incluso cuando no es en presente, otra de las similitudes es que existe género en los nombres masculino y femenino, ya lo mencionamos. La conjugación verbal también varía dependiendo del tiempo verbal y del sujeto. Y hay dos posibilidades para el número gramatical, singular y plural. Además, existen dos versiones del tiempo pasado. ¿Cuáles son las dos versiones del tiempo pasado? Bueno, el passé composé y el passé y el pas simple, el pasado compuesto y el pasado simple. Y, por ejemplo, acá tenemos estas oraciones que dice, hier, je suis allé avec mes amis. Demain, j'irai au campagne de la forêt. Acá tenemos el pasado, el primero que dice, ayer salí con mis amigos. Hier, je suis allé. Este es el passé composé. El passé composé se utiliza con el verbo être y con el verbo avoir, que en su momento los vamos a ver, pero el verbo être y el verbo avoir son dos verbos principales en idioma francés. Être, le verbo être. Aquí no voy a poder sacar el accent circunflejo, el acento circunflejo, pero lleva ahí en la E. Entonces, el verbo être y el verbo avoir. Dos verbos principales en francés, por supuesto que existen muchísimos más, pero lo interesante, por ejemplo, de los verbos en francés en general, es que se conjugan diferente. Más bien, su terminación es diferente en presente, en pasado, en futuro, dependiendo del sujeto que tengamos en la oración. Por ejemplo, el verbo être es la forma infinitiva. Avoir es la forma infinitiva. Pero cuando ya la utilizamos con los sujetos, por ejemplo, aquí decimos, esto se quedó trabado aquí. Ok. Je suis, tu es, il est, y se utiliza también el pronombre on. El pronombre on casi no se utiliza. En francés es sustituido por el pronombre il, el, ils o els en singular o en plural. Pero este on equivale, por ejemplo, al it en inglés, ¿ok? Luego decimos nous sommes. Aquí, por ejemplo, nous sommes. Luego también vous êtes. Vous êtes. Ils sont. Ils sont. ¿Ok? Y leo con el verbo avoir de igual manera. Je. ¿Ah? Toi. Il a. Il a. On a. Nous avons. Vous savez.
ils sont, ¿ok? Esos son dos verbos principales. Es importante aprenderlos y saber que no solamente esos verbos son de ese modo, que se conjugan así. Estos dos verbos pertenecen al tercer grupo en francés, que son los llamados verbos irregulares. Entonces, en francés, los verbos irregulares, digamos que son como los más complicados, porque su estructura cambia casi en su totalidad con los pronombres singulares y con los pronombres plurales, y a veces se mantiene con los pronombres singulares y otros se mantiene con los pronombres plurales. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este verbo être, que es el verbo ser o estar. Vamos a poner por acá el verbo ser o estar. Y tenemos el verbo avoir, que es el verbo haber en español, ¿no? Y estos dos verbos se utilizan muchísimo para modificar los tiempos verbales. Entonces, ¿cómo se dicen? Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils sont, elles sont. En este caso, tenemos que tomar en cuenta en francés algo que se llama liación. Vamos a ver, la liación es cuando tenemos unas palabras que terminan en una consonante muda y la siguiente inicia en una vocal. Entonces se pueden unir de forma hablada, o sea, pronunciada, pero eso no se cumple con todos, sino que hay ciertas excepciones en las cuales no es posible. Por ejemplo, acá tenemos tu es, tu es. Ese termina, el pronombre tu termina en una vocal. Y luego tenemos su forma verbal que inicia en una vocal. Hay una regla que nos dice que si termina en vocal, inicia en vocal, se juntan por medio de un apóstrofe eliminando la vocal de la primera palabra. Pero este no es el caso porque son pronombres y son verbos. Entonces, en este caso, lo único que se hace es unir, pero no es unir, sino que escuchen, no decimos tue, sino que decimos tu e, tu e. La U suena en su totalidad. Por lo tanto, ahí, aunque termine vocal, inicie vocal, no unimos de forma hablada, hacemos pausa. Luego dice ile, ahí sí hacemos unión. En ese caso, sí hay una unión y no decimos il e, sino ile, ele, one. Ile, ele, one, ile, ele, one, ile, ele, one. Aprenderse las contracciones, en este caso las liaciones, definitivamente le van a servir muchísimo para poder ir escuchándose desde el inicio y a medida va avanzando más, un poquito, digamos, más fluido, para escucharse más fluido. Cuando aprendemos a hacer las liaciones correctas, nos enredamos menos y vamos a ir alcanzando, por supuesto, más seguridad. Luego tenemos el otro, nous sommes, no es posible hacer unión. Vous êtes, sí. En el caso de vous êtes, sí podemos hacer liación y nos quedaría, por ejemplo, así. Vous êtes, vous êtes, vous êtes. No hay pausa. No decimos vous etes, no. Vous êtes. La S se une con la E con la primera E de la segunda palabra y lo hacemos una sola. Vous êtes, vous êtes. Luego dice ils sont, ils sont. Ils sont, no. Decimos ils sont, ils sont, ils sont. Una sola S pronunciamos, una sola. Ils sont. Luego, elles sont, elles sont, elles sont. Igualmente, una sola S pronunciamos. En el caso de este verbo, por ejemplo, suele confundirse muchísimo en la conjugación de los últimos dos pronombres plurales. Porque con el verbo être decimos ils sont, elles sont. Con el verbo avoir decimos ils ont, elles sont. Ils sont, elles ont. Casi igual, pero con el verbo avoir hay una pausa. Ils ont, ils ont. No decimos ils ont,
pero ils ont. No es ils sont, como en el letra, sino ils ont, ils ont, ils ont. Ahora, acá, esto forma parte de las palabras homófonas, que en este caso sería una expresión de los verbos homófonos, ¿no? Aquellas palabras que se escriben diferente, un tanto diferente, pero que se pronuncian exactamente igual la una a la otra. Luego tenemos del otro lado el verbo avoir, por ejemplo, dice je, tu as, je, tu as. Sucede lo mismo con el tu es. No unimos nada, hacemos una pausa. Tu es, il a, elle a, on a, nous avons, nous a, nous a, nous avons, nous avons, nous avons, vous a, vous a, vous savez, nous savons, vous savez, nous savons, vous savez. Miren, este vous savez lo vamos a ocupar a cada rato en francés. ¿Por qué? Porque es la estructura correcta para hacer preguntas formales en francés o para hacer cualquier pregunta. Vous savez un autre stylo? Vous savez o vous savez quelle chose nous apprendrez? Ok, entonces vous savez. Como vous vous appelez comment? Ah, je m'appelle Marisol. Vous se va a utilizar muchísimo. Así es que esas son expresiones o son verbos que van unidos de forma de liación. Así se dice en francés cuando unimos algo de forma hablada. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Ok? Bien. ¿Vous avez une question pour moi? ¿N'est pas de question? ¿Preguntas? Non, merci. D'accord, excellent. On va continuer avec le ce. A ver. Dice, incluso cuando no es en presente, perdón, eso ya lo leímos, ¿verdad? La siguiente página. Si dominamos la gramática del español, es mucho más fácil entender y dominar también la gramática del francés. Ahora, nosotros no nos vamos a ir por los tiempos verbales. Primero, una de las formas en las que pues ya se dieron cuenta que vamos trabajando es la parte del francés o del idioma con el método directo. ¿Qué quiere decir eso? Trabajamos pues con ejercicios, como ya han observado, ejercicios que los vamos desarrollando todos juntos, ¿ok? Tareas casi no se dejan, si no es que no se dejan, porque la cuestión del aprendizaje de un idioma es aprender haciendo, pero también practicando. Entonces, la música es otro medio por el cual ustedes tienen que practicar muchísimo, muchísimo, porque es la forma en la que vamos a practicar nuestro idioma francés, pero tomando en cuenta pues que no lo encontramos en El Salvador, no lo encontramos en nuestro país a la vuelta de la esquina, alguien que esté hablando francés. Sin embargo, hay una buena comunidad de francófonos en nuestro país, en esta región. Entonces dice, otro de las similitudes es que ambos idiomas usan acentos, aunque en el francés existen más variaciones. En ambos idiomas representa un cambio en la pronunciación. El francés cuenta con 5 marcas acentuadas, y en español únicamente con 2. La que es el acento grave y el acento agudo. Ahora bien, también están las cuestiones de las tildes. Y a veces en esto nos confundimos, ¿no? La tilde y el acento, ¿son lo mismo, que no es lo mismo? Bueno, uno tiene que ver con, sí, con la tilde, con esa rayita que le ponemos, y la otra tiene que ver con la fuerza de voz, ¿no? Entonces, esa es otra similitud bastante notoria, y es que vamos a ver incluso que hay, bueno, hemos podido observar que hay palabras que tienen hasta las 3, si hay 4 vocales en una palabra, hay palabras que tienen las 4 vocales acentuadas, tildadas, ¿ok? Y vamos a ver, por supuesto, que no son únicamente
la tilde normal que nosotros conocemos en español, sino que tiene el accent aigu, accent grave, accent circunflejo y la trema. La trema, que es la diéresis, el circunflejo, y el acento grave y el acento agudo, que en francés sí se representan gráficamente, ¿ok? D'accord, mes amis, nous va finir ici et nous va continuer après demain. D'accord? Merci pour ton attention et participation. Nous avons rencontré demain. Merci. Bonne nuit. Au revoir. Bonne Au nuit. revoir. Au revoir.